la primera conversación de nuestra mañana. El recorrido 486 que va desde Pudahuel al Metro San Pablo es uno de los 10 recorridos menos seguros en medio de la pandemia. 96% del tiempo sus pasajeros van a menos de 1 metro de distancia, según un estudio. A ese trayecto se suman buses como J07, 314, 501 y los riesgos deberían aumentar con la región metropolitana empezando su primera semana 100% desconfinada. Sin embargo, hay malas noticias para el sector de transportes. En casi 40% se redujo el presupuesto a la cartera, lo que significaría una disminución de más de 22.000 millones de pesos. Bueno, vamos a profundizar en este tema. Está en línea con nosotros Franco Basso, doctor en transporte y académico de la Universidad Católica de Valparaíso. Franco, buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Antonio, Andrés? Buenos días. Buen día. Oye, muy impresionante los datos esto en realidad. ¿Las personas derechamente en la actual estructura no pueden mantener al menos 1 metro de distancia? No, sin lugar a dudas es muy difícil que eso se pueda alcanzar con los actuales niveles de servicio que tiene el sistema Transantiago. El estudio que nosotros realizamos utilizó bases públicas, particularmente las bases de GPS y de validaciones de las tarjetas VIP, para poder estimar ocupación en tiempo real para un día en particular que fue el día 22 de agosto entre las 7 y las 8 de la mañana. Y con eso nosotros pudimos determinar el porcentaje del tiempo que los distintos recorridos tienen una capacidad, una ocupación mayor a lo recomendado por los expertos epidemiólogos que hablan de mantener 1 metro de distancia y para ello un estándar tiene 25 metros cuadrados. Debiese considerarse que no deberían ir más de 25 personas en un bus tradicional y 40 personas en un bus articulado. Lo que nosotros encontramos es que hay muchos recorridos que tienen porcentajes muy grandes que no consideran esta recomendación y en los cuales se sobrepasa largamente. El que está peor en este análisis, como decían ustedes, es la 486 y se da un patrón por lo menos en estas primeras 10, donde las primeras comunas suelen ubicarse en el sector norte y poniente, y dentro las que tienen la mayor cantidad de recorridos se encuentra Quilicura, se encuentra la comuna de Pudahuel, la comuna de Cerro Navia y también la comuna de Maipú. Entonces, claramente existe un patrón, como se trataba de la hora punta mañana, la mayoría de estos recorridos que se encuentran peor en términos de seguridad iban desde la periferia hacia sectores céntricos. Y como este estudio se realizó el día 22 de agosto, todavía no se toma en consideración el desconfinamiento masivo que vimos el superlunes, donde aparecieron nuevas comunas como Puente Alto y La Pintana. Nosotros estamos trabajando en replicar este estudio con datos más recientes. Y es muy probable que nuevos recorridos se sumen a este ranking. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el recorrido 712, que va por Américo Vespucio y lleva una gran cantidad de personas normalmente, el recorrido 210 y otros que pueden ir desde el eje, desde los sectores sur hacia las zonas más comerciales y donde hay una mayor cantidad de trabajo. Estamos con Franco Basso, doctor en transportes. Se nos vienen a la cabeza justamente estas aglomeraciones en paraderos, en intermodales durante el primer pic de la pandemia. Y uno se pregunta qué sucede ahí con todo este paso a paso laboral y además con lo deleznable que resulta decir, bueno, ya estamos desconfinando, vuelvan al trabajo y no hay condiciones para mucha gente que ni siquiera se pudo mantener confinada. Lo que ustedes vieron ahora en estas cifras, Franco, ¿tiene que ver con la frecuencia o hay un tema más de fondo respecto a la disponibilidad del sistema de transportes para sus usuarios? Hay 2 puntos centrales que el gobierno decidió no atacar y que, en mi opinión, son los centrales que explican los resultados que tenemos a la vista en este estudio. El primero tiene que ver justamente con la frecuencia y la flota que tenemos disponible. Fíjate que el día que se realizó el estudio, y eso no ha cambiado, nosotros hemos estado monitoreando los últimos días, en hora punta mañana hay 6.060 buses operando. Fíjate que a la misma fecha, el año pasado, teníamos 6.200. Es decir, tenemos menos buses que lo que teníamos el año pasado, y cuando lo que se pide es avanzar
hacia poder tener un distanciamiento social, lo que se requiere es que haya una mayor cantidad de buses. Y eso no ha ocurrido. El gobierno sí ha sido sincero en decir que ellos creen que no se puede mantener el distanciamiento social en el transporte público, lo dijo así tal cual el subsecretario, y eso a mí me parece un error grande, porque existen medidas que se pueden tomar, y bajar los brazos antes de intentarla me parece peligroso. Por ejemplo, hace algunos años, se recordarán ustedes, hubo una falla muy importante en el metro de Santiago, que la tuvo fuera de operación durante varios días. Algo similar también ocurrió aquí a partir del 18 de octubre del año anterior, y ahí se apeló a buses clones. Los buses clones, que pueden ser, por ejemplo, buses interurbanos que no están siendo tan utilizados, se pueden arrendar, que anden y que funcionen de manera paralela a líneas de metro. Eso ayudaría, se hizo en el pasado, se decidió no hacer ahora. Otras opciones, los furgones escolares, por ejemplo, no están siendo utilizados, los niños no están yendo al trabajo y existen oportunidades de generar buses alimentadores, especie de mix entre taxis colectivos y buses. Finalmente, y podemos conversar de eso más adelante, se decidió bajar la calidad o mantener una calidad baja con tal de no tener presiones para subir las tarifas. Y eso es muy riesgoso, si normalmente es una mala noticia, en periodos de pandemia es doblemente mala noticia, por cuanto lo que se está jugando aquí no solamente es la calidad de servicio, sino también son vidas humanas. Segundo punto, que en mi opinión era algo central, no se tomó en consideración en su minuto, varios actores lo dijimos que se planificara, no se hizo, tiene que ver con un ingreso y un egreso escalonado al trabajo. Por eso que tengamos los buses que yo estoy planteando que tenemos que aumentar con estos buses clones, tratar de llegar a 7.000 buses, si no logramos aplanar otra curva, que es la curva de pasajeros en la hora punta, es muy difícil poder mantener un distanciamiento social. Un estudio del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería analizó que si no somos capaces de mover a lo menos el 30% de los viajes que se hacen en hora punta a horarios fuera de punta y aumentamos a lo menos en un 20% la flota de buses, no se va a poder alcanzar este distanciamiento social. Pues bien, hemos visto que recién, las últimas semanas, han habido las primeras conversaciones entre el Ministerio de Transporte y los empresarios, y cuando Santiago estuvo 2 meses en pleno confinamiento, donde se pudo haber organizado un ingreso escalonado por rubro, con horarios particulares, la verdad es que hacer la tarea de último minuto es, por decirlo menos, bastante irresponsable. Franco, tú dices que se está privilegiando un sistema menos óptimo justamente para no subir las tarifas, por lo tanto, además de los argumentos que tú nos das, uno podría suponer de que este tipo de decisiones no se pueden cambiar en corto tiempo, o sea, tenemos que acostumbrarnos a una realidad de este tipo, ¿no? Así pareciera. Salieron... Estoy pensando en la proyección de las decisiones que se han tomado. Sí, salieron los resultados del presupuesto, o por lo menos lo que está planificado desde el Ministerio de Hacienda, y hay 2 partidas relevantes para el transporte público en Santiago, a lo menos. La primera tiene que ver con los dineros asociados a la DTPM, asociados al sistema público de transporte metropolitano, y ese tuvo una disminución de cerca de un 40% en su presupuesto. ¿Ese dinero para qué se ocupa? Para mejoras en el transporte público, para hacer más corredores, para hacer más pistas solo bus, para mejorar el nivel de operación. Bueno, ese dinero que nos permite mejorar la calidad del servicio disminuyó en un 40%. ¿Cuál es la otra partida relevante? Tiene que ver con el subsidio. El subsidio esencialmente tiene que ver con el dinero que nosotros entregamos para poder mantener tarifas competitivas o tarifas bajas. Ese valor subió en un 4%. Entonces, ¿qué es lo que se desprende de este análisis de los énfasis que está generando el presupuesto del año 2021? No hay dinero para hacer mejoras y es muy posible que haya un desmejoramiento del sistema público, pero en las actuales condiciones el gobierno no quiere bajo ningún punto de vista que haya un alza en la tarifa. Entonces, ¿qué termina pasando? Finalmente, aquellos que sí pagan, que cada vez son menos, no tenemos la última cifra de evasión, pero el primer trimestre tuvimos 35%, ni siquiera consideramos la pandemia, porque entre enero y marzo recién estaba comenzando esto, hoy en día esa cifra debe estar disparada. Entonces, quienes sí pagan están subsidiando a quienes no pagan y están recibiendo a cambio una calidad de servicio
que ha ido disminuyendo y que según la planificación lo va a seguir haciendo. Franco, y desde el punto de vista de las licitaciones, ¿en qué van el esquema actual de las empresas que administran el transporte público en la capital? Otro de los problemas que ha tenido durante esta administración el transporte público es que no se ha podido avanzar en ponerle competencia al sistema. Esta administración no ha sido capaz de hacer absolutamente ninguna licitación competitiva, y eso ha llevado en gran parte a explicar estos sobrecostos que ha tenido el sistema. Con respecto, por ejemplo, a la operación, son los mismos operadores que teníamos hacia finales del gobierno anterior, donde había una licitación en curso que decidió votarse. En su minuto el ministerio dijo que en un año iba a tener lista la licitación para que pudiera haber competencia, para que no se siguieran extendiendo los contratos a los mismos operadores que son mal evaluados, y la verdad es que ya pasamos el tercer año y no tenemos noticias con respecto a las operaciones. Se siguen haciendo estas extensiones, conversando directamente con los operadores sin la posibilidad de que nuevas empresas puedan participar. Por otro lado, se decidió comprar buses eléctricos, contratos directos. Eso quiere decir que no hay una competencia entre distintos proveedores para poder tener valores más bajos, y eso nos lleva a que tenemos costos que están disparados y un sistema que está saliendo cada vez más caro. Fíjate que el último resultado de un análisis que desarrolló Libertad y Desarrollo indica que el costo durante la pandemia de mover cada persona, es decir, de cada validación, fue de 6.000 pesos. Es decir, estamos pagando casi un viaje en taxi por cada persona que utiliza un bus del Transantiago. Si bien hay medidas extraordinarias como puede ser la pandemia, aquí claramente hay una situación de falta de competencia, de falta de querer aceptar a otros empresas que puedan darle aire al sistema, y la verdad es que mientras eso no ocurra, mientras no se abra la competencia, vamos a seguir teniendo costos disparados y calidad de servicio cada vez peor. Bueno, muy interesante este tema. Cortito, por favor, Franco. ¿Y en regiones qué está pasando? En regiones, por ejemplo, la Universidad Católica donde yo trabajo, en Valparaíso, tenemos una situación que es aún peor. En la región de Valparaíso llevamos más de 10 años postergando las licitaciones. Los sectores amplios de Valparaíso siguen con este sistema coaptado por un grupo muy pequeño de operadores, y la verdad es que este patrón se repite en casi todas las capitales regionales. Tenemos que avanzar cuanto antes en entregarles aire fresco, evitar que un grupo pequeño de operadores de transporte se adueñen del sistema, de los sistemas en regiones, y necesitamos avanzar cuanto antes en entregarle competencia al sistema, porque si no, lo que ocurre es que los sistemas se van achanchando, se van volviendo caros, claro, y no responden a las necesidades de la gente. Franco, muchas gracias por habernos atendido esta mañana, que esté muy bien. Gracias, buenos días, que esté muy bien. Gracias, chao.